Hola mis rufianes, ¿cómo están? Espero que me hayan extrañado mucho, yo sí los extrañé y por eso hoy he tratado de hacer un video especial, un video suculento, esos videos que les encanta, sobre las 3 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Sí, mis rufianes, estamos hablando de las 3 pandemias más potentes del mundo, la gripe española, la viruela y la peste bubónica, que entre las tres más o menos mataron casi 700 millones de personas, no como el COVID, que no va ni medio millón. Estas pandemias son tan letales que casi extinguieron a la raza humana. Bueno, en su momento la población tampoco no era mucho, así que nuestros amiguitos como verán, tenía mucho trabajo. Bueno, sin más que decir, empecemos con el video. Al toque nomás, niño. La gran gripe española. La epidemia de la gripe de 1918, también conocida como la gran gripe española, se le considera una de las más peligrosas de la historia, ya que concentró una elevada cantidad de muertos. Sí, se estima, estimados, que la tasa de mortalidad fue entre 10 y 20% y que mató entre 50 y 100 millones en todo el mundo. En España mató 300.000 personas. Ah, eso es bastante, ¿eh? A diferencia de otras epidemias que atacaban a niños y ancianos, esta gripe afectaba a jóvenes de entre 20 y 40 años y también a perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial y los medios de comunicación estaban censurados, así que no podían hablar de la gripe, pero España sí habló de ella e informaba en la prensa escrita, ¿no? Pero le cambiaba de nombre, como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda, dando la sensación que España era el único país donde había esa gripe, pero no era así. Aún así se conoció como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como el paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell. Sí, hermanos, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, así que tuvieron que habilitar un espacio especial para esos pacientes. Síntomas de esta enfermedad son fiebre elevada, dolor de oído, cansancio corporal, diarreas y vómitos, dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de personas que murieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que en esa época no había antibióticos disponibles para las personas. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya estaba en Estados Unidos, se la dieron a Francia, de Francia a Gran Bretaña, de Gran Bretaña a Italia y de ahí a España, a quien enfermó incluso al rey Luis Alfonso XIII. Los periódicos españoles hicieron eco de esta enfermedad ya que se propagaba de manera muy alarmante. Como se puede ver en este gráfico, la mayoría de las víctimas mortales fueron entre el 14 de septiembre y mediados de diciembre de 1918, en la que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también personas con mucho dinero, como el primer presidente de Estados Unidos, como el primer ministro, como el Kaiser Guillermo II, como el pintor Edward, que también hizo un autorretrato, y como Gustavo Klimt, que no pudo sobrevivir. Todos los periódicos del momento ofrecían anuncios con elixires, aguas minerales para poder curar esta gripe, dando fórmulas que no eran necesarias, y los médicos de la época daban aspirinas en dosis demasiado potentes. Incluso algunos preparaban arsénico para poder curarse, ¿no? Eso decían que las personas tenían que fumar para poder matar a los gérmenes. La cepa del virus causante de la gripe española, la AH1N1, no se descubrió hasta 1943 y su código genético no se determinó hasta el 2005. Diariamente los correos españoles recogían la importancia de la limpieza y la higiene, y que en Alemania cómo se llevaba a cabo esa tarea en todos lados, consiguiendo que el número de muertos fuese el menor de toda Europa.
Advierten también que los enfermos que no experimentan síntomas, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación muy fuerte, por lo que recomiendan mantenerlos aislados en 2 semanas más. El uso de mascarillas de tela fue obligatorio para todas aquellas personas que desempeñaran trabajos públicos. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la población se siga contagiando. Contra mayor contacto hubiera entre la gente, más posibilidad había de contagiarte. Por eso tenía que haber distancia desde todos los gobiernos para evitar todo tipo de contagio. Empiezan a tomar medidas preventivas como desinfección de teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos. Y se suspenden algunos eventos de concurrencia masiva. Se prohíbe importaciones de algunos países y tampoco se permite el ingreso de forasteros, y se prorrogan las matrículas y exámenes y se les da libertad a las universidades para que suspendan las clases si es necesario. La tercera y última oleada de la gripe española fue la más benigna, ya que mucha población estaba inmunizada, dada por controlada la pandemia en el año 1919 y totalmente desaparecida en 1920. Como se habrán dado cuenta mis rufianes, esta gripe era a todo dar, ya que bajó a millones de personas. Ahora vayamos a nuestra segunda pandemia. Sí, hermanos, la viruela. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el oeste de África. El virus se propagó por el aire, atacando las células de la piel, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos de sus víctimas. Los desafortunados enfermos tuvieron fiebre, vómito y erupciones cutáneas. El 30% de los infectados murió en la segunda semana de infección. Los sobrevivientes quedaron con cicatrices y secuelas por el resto de su vida. Había llegado la viruela. En 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hitita. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los hititas y esta terminó matando a su rey y desbatando a toda su civilización. Insidiosa, la viruela se abrió camino en todo el mundo gracias a los comerciantes egipcios. Luego con las cruzadas y llegó a América mediante los conquistadores españoles y portugueses. Desde entonces ha matado a miles de millones de personas, entre 300 y 500 millones de personas solo en el siglo XX. Pero la viruela no es invencible. De hecho, la caída de la viruela empezó mucho antes de la medicina moderna. Todo empezó por allá en el año 1022 a.C. Un pequeño libro, El tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña en China, molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo que después de notar que aquellas personas que sobrevivían a la viruela nunca volvían a contagiarse, su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento llamado variolación evolucionó lentamente y en los principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y ponerla en personas sanas entre 3 y 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguían muriendo después de ser expuestas al pus. Este tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era un aprendiz de cirujano en Inglaterra, oyó a una ordeñadora decir que nunca tendría la viruela porque ya tuve la viruela bovina, nunca tendría un rostro marcado por la viruela. La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia, pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió comprobar si el virus de la viruela bovina podía usarse para protegernos sobre la viruela. En mayo de 1796, él encontró una joven, Sarah Nels, que tenía lesiones de viruela bovina, había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico con viruela humana. El niño no desarrolló la enfermedad y Jenner concluyó que la protección era completa. Jenner luego usó el virus e hizo con muchas personas más y las expuso a la viruela y se volvieron inmunes. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacunación. A diferencia de la variolación,
que usamos los organismos de la viruela real, la vacunación usa el virus de la viruela bovina. Ahora, muchachos, por eso es que se llama vacunación, viene de las vacas. Con el tiempo la vacunación fue aceptada y la variolación se prohibió totalmente. Después de grandes campañas de vacunación a lo largo de los siglos, la Organización Mundial de la Salud declaró la eliminación de la viruela en 1979 y Jenner era recordado como el padre de la virología. No nos olvidemos de todas las personas que colaboraron para que él pueda hacer su experimento. Qué suerte que nos salvamos de la viruela. Ahora vamos a tratar la última pandemia del día de hoy, que es la peste bubónica, la peor de las pandemias. Imagínate si la mitad de la gente de tu vecindario, tu ciudad o tu país fuera eliminada. Puede sonarte como una película de Avengers, cuando Thanos chasqueó los dedos, pero fue lo que realmente sucedió en el siglo XIV durante un brote de la enfermedad conocida como la peste negra. Difundida desde China a través de Asia, África, Oriente Medio y Europa, la epidemia devastadora destruyó tanto como una quinta de la población mundial. No era un fenómeno nuevo, sino que había afectado a los humanos durante siglos. Análisis del ADN de muestras de huesos y dientes de este periodo han revelado que ambas fueron causadas por la Yersinia pestis, la misma bacteria que causa la peste bubónica en la actualidad. Lo que esto significa es que la misma enfermedad causada por el mismo patógeno puede comportarse y extenderse de manera muy diferente a lo largo de la historia, incluso antes de los antibióticos. Los brotes mortíferos que se produjeron a principios del siglo XX mataron a no más del 3% de la población. Casos modernos de la plaga también tienden a permanecer localizados o viajar lentamente a medida que se propaga con las pulgas de los roedores. Y dado que las comparaciones genéticas a la antigua y la moderna cepa de Yersinia pestis no han revelado ninguna diferencia funcional genética significativa, la clave del que el brote anterior fue mucho más letal no debe estar en el parásito, sino en el anfitrión. Por cerca de 300 años, durante la Edad Media, un clima más cálido y mejores agrícolas, llegó un crecimiento explosivo de la población a toda Europa. Las altas tasas de fertilidad combinadas con la cosecha reducida significaron que el suelo ya no podía mantener a su población, mientras que la abundante oferta de mano de obra mantenía bajos los salarios. El resultado de la mayoría de los europeos del siglo XIV experimentaron una reducción constante del nivel de vida, dejándolos vulnerables a la infección, y de hecho los restos óseos de las víctimas encontradas en Londres muestran síntomas reveladores de desnutrición y enfermedades previas. La destrucción causada por la peste negra cambió a la humanidad en dos formas importantes. A nivel social, la rápida pérdida de la población dio lugar a cambios importantes en las condiciones económicas de Europa, con más comida para todos, así como más tierras y mejores salarios para los agricultores y trabajadores que sobrevivieron. La gente comenzó a comer mejor y a vivir más tiempo, pero la plaga también tuvo un impacto biológico importante. La repentina muerte de las personas más vulnerables dejó a una población con una reserva genética que pudieron haber ayudado a que los sobrevivientes resistieran a la enfermedad. La investigación para descubrir las consecuencias genéticas de la peste negra tiene el potencial de ser muy beneficiosa. Hoy en día, la amenaza de una epidemia en la escala de la peste bubónica se ha eliminado en gran medida gracias a los antibióticos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ha sido un poco largo, pero poner 3 pandemias en un solo video era un poco complicado. Si te gustó este video, no te olvides de darle su sabrosito, suscribirte y compartir. El próximo video será sobre la ciencia del fútbol. Sí amigo, cuando tú no sepas cómo jugar el fútbol, acá te lo explicaremos cómo debes patear, cómo debes parar la pelota, para que no pases la vergüenza en los fulbitos. Muchas gracias, esto fue Liol Ciencia, hasta la próxima.